La Cuarta Tribuna, donde la verdad no se oculta. Buenos días, Marcela. Bienvenida a este primer capítulo de este tan esperado podcast de parte de la carrera de Relaciones Internacionales. El día de hoy tocaremos un tema que creo que al día de hoy es popular, digámoslo. Tenemos una sociedad la cual escucha la palabra populismo y salta, porque no sabemos muy bien qué es de lo que hablamos. En un 2024, donde el nombre Nayib Bukele es prácticamente una sensación cuando lo hablamos, pero también se asocia mucho cuando escuchamos el gobierno de Honduras, escuchamos populismo también, pero la gente no termina de entender muy bien a qué nos referimos. Pero hoy tenemos una invitada súper especial, la cual nos va a dar una masterclass de qué es el populismo, cuáles son esos mitos que tanto la gente tiende a confundir y también un poco lo que vendría siendo un fenómeno que estamos viviendo el día de hoy. Pero te dejaré a ti que le presentes, ya que estás llevando clases con ella actualmente. Sí, buenos días, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y claro que sí, el día de hoy tenemos una invitada súper especial, la cual, como mencionaste, sí, estoy actualmente cursando una clase con ella y le presentamos a la licenciada Elvia Elizabeth Gómez, la cual es una licenciada en Historia graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que posee un máster en Historia y Humanidades Digitales. Bienvenida, licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un privilegio, me siento honrada, privilegiada de poder estar compartiendo estos espacios con ustedes, que más espacios teóricos son espacios de reflexión en los cuales podemos profundizar un poco más en temas que probablemente no son del manejo de todos, ¿verdad? Sobre todo con un término tan popular como decía, que es el populismo, pero que realmente no se entiende en toda su dimensión qué significa y cuál ha sido el papel que ha jugado en la historia latinoamericana. Lo primero, para colocar el balón en el césped, como se dice popularmente, ¿qué es el populismo? Bien, el populismo es un movimiento que surge en América Latina. Hay muchas discrepancias en cuanto al tiempo histórico en el cual va a surgir. Normalmente lo asociamos mucho con la década de los 30, 40, 50, que va a ser una época en la cual, como todos sabemos, se produjo una profunda crisis económica a nivel mundial. Y esto trajo como consecuencia que Estados Unidos pues hiciese una repatriación de sus capitales y esto obligara a los países a buscar formas de financiamiento y a enfocarse ellos mismos en su economía sin tener el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, hay otros teóricos que ubican el populismo ya desde inicios del siglo XX. Es decir, no en los 30, sino que en 1908, 1910, ¿verdad? Sobre todo en Perú. Un poco en Perú, en Ecuador, en Bolivia, donde se habla ya del surgimiento de algunos gobiernos que tienen ciertos matices populistas, ¿verdad? Pero normalmente nosotros escuchamos populismo y lo asociamos tal vez de manera indirecta con un comunismo, claro, con un socialismo, ¿verdad? Con la izquierda. Muy pocas veces lo asociamos con la derecha y el populismo pues no tiene ideología. Ese es un elemento clave que tenemos que tener presente. La LIC se me adelanta a mí. La siguiente pregunta que yo le iba a hacer era, ¿por qué este malentendido entre las personas de, ok, el populismo es izquierda, directamente? No se sabe que el populismo es derecha e izquierda. Al final del día es una manera de hacer política para los partidos políticos. Pero siguiendo un poco con esto, no sé, Marcela, si tú has escuchado un poco que cuando se dan las elecciones anteriores se menciona el populismo, el comunismo, y se confunde esta palabra, la gente cree que es lo mismo, pero ¿qué podemos esperar? Bueno, ¿qué pudimos ver realmente, sería la palabra, del cambio de gobierno? La gente casi siempre asocia esta palabra populismo al color rojo en nuestro país, y se confunden porque no saben muy bien que también en el lado azul también se utiliza. ¿Qué podemos ver en este cambio de gobierno, Marcela? La verdad, considero que, como mencionaba la LIC, esto surge a partir y lo relacionan bastante con lo que es el comunismo. Dentro de esto lo relacionan mucho con lo que es la izquierda, sin embargo se caracteriza por tener un líder carismático que en sí usa estas medidas de emociones y no tanto la razón para llegar a su público, confundiéndolo también bastante con las medidas
que se implementaron en líderes comunistas y, como mencionabas, de izquierda. Creo que tal vez dentro del cambio de gobierno lo que se podría observar es como tal vez más que todo, si te fijas, el nombre, porque ahora es ya la República, si no estoy mal, Popular Socialista, no recuerdo. ¿Está bien, Nico, o está aplazado? El gobierno del socialismo El democrático. gobierno socialismo democrático. Poste, casi. Ay, Sí, se habla del gobierno del socialismo democrático porque realmente son cosas diferentes y tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Que contiene medidas populistas, sí las contiene, pero medidas populistas también las han tenido los gobiernos de derecha. Okay. No olvidemos, por ejemplo, con Juan Orlando, el tema de la cachureca, Sí. el tema de la bolsa solidaria, ¿verdad? El tema de El bono. las familias también, había una... No recuerdo en este momento el nombre exacto, pero Juan Orlando contrataba a mucha gente de los barrios populares y estas eran las encargadas de estar visitando a la base del partido y obviamente censar, ¿no? Y decir, bueno, sos del partido, entonces vamos a darte la cachureca, aquí está, y puedes ir a canjearla por productos, puedes canjearla por dinero, ¿verdad? O las famosas marchas con el pan mostacero que le decían y demás. Entonces, sí, o sea, el populismo... y aquí traje una definición de entre todas las definiciones que existen de populismo, porque hay muchas, pero esta es una de las que más me ha gustado, es la definición de Hennessy, que lo define como el arma organizacional para sincronizar grupos de intereses divergentes. ¿Y qué significa sincronizar? Vamos a unirlos, los vamos a poner en sintonía, o sea, todos juntos. Estamos con el mismo discurso, estamos con la misma lucha. ¿Y cuál es la lucha? Pues obtener derechos políticos, que seamos escuchados, que seamos reconocidos por los gobiernos, y entonces aquí vamos a agrupar a todas esas masas populares que se sienten que han sido marginadas históricamente y que sabemos que han sido marginadas históricamente. Obviamente eso no significa que ahora le voy a tomar en cuenta y sí, le voy a decir, ¿y usted qué opina? Claro. No es eso, pero por lo menos se van a sentir parte de. Y ese es uno de los elementos del populismo que va a estar presente en América Latina. El parte de, soy parte de un proyecto. Entonces ya sí, ahora soy tomado en cuenta, te apoyo y te quiero, mi presidente o mi candidato. Sí, exacto. Eso, como usted menciona, viene desde tiempos, bueno, viene desde, como mencionaba usted, 1908, en adelante, algunos teóricos también desde el 1930, y es este sentimiento de afianzamiento de la gente que se allega con el líder, que el cual hace que el populismo se afiance tanto. Entonces usted podría decir de que actualmente el populismo ha estado tomando más fuerza, porque tenemos el ejemplo del presidente Nayib Bukele o también el presidente de Brasil. Es interesante la pregunta. El hecho de que esté tomando fuerza no necesariamente es que se esté convirtiendo en una fuerza política, porque de hecho el populismo no es un partido, y tengámoslo claro también, ¿verdad? No es un partido, el populismo es una forma, es un mecanismo utilizado por quienes quieren acceder al poder y saben cómo manipular a las masas, ¿verdad? En este caso surge en los 30 porque hay una nueva masa que va a surgir también en los 30, que es el obrero que llega a la ciudad, que en este proceso de industrialización comienza a formar parte de una nueva dinámica social donde ya no están aquellos grandes terratenientes que habían acaparado todo, sino que ahora tenemos a otros sectores de la sociedad participando. ¿Qué pasa con Bukele? Bueno, Bukele, y yo lo decía, y me da risa porque cuando yo se los dije a los alumnos, desde la primera vez que ganó Bukele, que yo lo vi perfilarse y creo que con su fue, yo les dije, este tipo va a ser un dictador y nos veremos en 5 años y me digan si la historia se equivoca o no. Y aquí lo tenemos, es un dictador. ¿Por qué es un dictador? Bueno, porque ha centralizado los poderes del Estado, porque llevó a cabo un proceso electoral en el que él mismo se proclamó como absoluto ganador, aunque hay una oposición interna que está siendo vetada por el presidente, ¿verdad? Y es una de las características que va a tener el populismo también. Entonces, ¿hay populismo? Sí. ¿Hay gobiernos populistas? Sí. El populismo lo que hace es darle respuesta a las necesidades del pueblo. Es populista porque adopta acciones que están orientadas a hacerle creer a la población
de que le están ayudando para mejorar sus condiciones de vida. Te doy un bono solidario, te le bajo a la luz, te voy a hacer un proyecto aquí, te voy a bajar los precios de la canasta básica, pero ¿hasta qué punto realmente eso está solucionando los problemas del país? Y lo que hace es transmitir una imagen paternalista de quien está en el poder. En este caso, bueno, Bukele me está protegiendo, él es como mi papá, me está dando lo que necesito, en este momento me dio seguridad, que era lo que yo necesitaba, a ver en este nuevo gobierno que me va a dar, porque me estoy muriendo de hambre. Qué importante es esa palabra, darle un nombre a una necesidad, determinar, el pueblo quiere seguridad, ¿ok? Le daré seguridad, a cambio, quiero votos. Ahora bien, ya te di la seguridad, ¿qué quieres ahora? Salud, comida, ¿ok? Dame otro periodo en el poder y te lo voy a dar. Y como dice Lick, es ir periodo tras periodo centralizando. Ahora bien, pasando un poco del movimiento en Centroamérica, vámonos a Argentina. El movimiento Milei. La Lick se empieza a reír porque sabe hacia dónde me dirijo. Porque no es solo un símbolo o una persona en Argentina, es a nivel mundial. La gente no sabía ni quién era, pero sabían qué significaba. ¡Viva la libertad, carajo! Entonces, es una frase tan asociada a él. Ahora bien, Lick, tal y como preguntaba Marcela antes, es cierto, vemos ahora, en estos pocos años que llevamos estudiando esta carrera, el nacimiento de estos dos líderes políticos, pero ¿qué tanto eso es una amenaza para realmente la democracia en Latinoamérica? Porque tuvimos lo que fueron en los 80, si no estoy mal, 70, las dictaduras militares. Ahora bien, tenemos ahora las dictaduras más ideológicas, porque las personas no saben que están siendo parte de una dictadura, las personas de bajos recursos, lastimosamente, o digámoslo, con el nivel de estudio un poco más bajo que el de estudio superior, no saben realmente que están regalando su voto a una persona que está quitándole sus derechos poco a poco, a cambio de migajas, como lo es darle derechos principales, el tener seguridad, comida, derecho a la educación. ¿Qué tanto eso es una amenaza para los próximos años, para el surgimiento de nuevos líderes que sigan el mismo modelo bukelista o de Milei con la libertad? Bueno, primero corrijamos el hecho o el mal uso de la palabra ideología, ¿no? Porque la ideología hace alusión a una forma de pensamiento claramente definida. En este caso, una de las características fundamentales del populismo es que no tiene una tendencia ideológica, ¿verdad? Es una forma de gobernar. Es una forma de gobernar en la cual surge un líder que es muy carismático, que es reconocido por la población, que tiene la palabra exacta en el momento exacto para convencer a la población. En los 30, estos populistas que surgieron, 30, 40, Perón, Cárdenas, ¿verdad? Getulio Vargas, Joe Goulart, todos estos presidentes que surgieron en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en México, lo que hicieron fue darle a la población la esperanza de un mejor país. Un país donde quienes gobiernen sean los del pueblo, un país donde quien maneje la economía sea el pueblo, y en ese proyecto político surgió algo que se denomina como la tercera vía. Y la tercera vía hace alusión a un gobierno en el cual buscamos un consenso. Tenemos por un lado a los obreros, por otro lado a la empresa privada y por otro lado al Estado. ¿Cuál va a ser el papel del Estado? Mediador. ¿Entre quién? Entre el obrero y el empresario. Entonces aquí ya no estamos hablando de una influencia directa de un capital foráneo, sino que estamos hablando de manejar nuestra economía por nosotros mismos y ver de qué manera vamos a salir adelante. Milei no es populista. A Milei en este momento no lo podemos calificar como populista. ¿Por qué? Porque el populismo, la base del populismo son los movimientos sociales. Y Milei ataca a los movimientos sociales. Milei es ultra conservador, ultra derecha. Inclusive podríamos considerarlo en algún momento hasta fascista. Wow. Y lo vamos a estar observando en la medida en que él vaya desarrollando su gobierno. De hecho, su propuesta fue, vamos a matar a los comunistas, vamos a matar a todos estos rojos que han hecho de Argentina el peor país, y empieza a exaltar el nacionalismo y demás, ¿verdad? Entonces, pero no es populista, porque los populistas están orientados al pueblo,
a las masas populares y él no se orientó a las masas populares. Sin embargo, su campaña política y su discurso tan audaz, ¿verdad? Lo lleva a poder llegar al poder, pero no llega al poder por él mismo, llega al poder por alianzas. Okay. Y eso es algo que tenemos que analizar también, el contexto. ¿Qué pasó en Argentina? Cuando se dio la primera ronda electoral, obviamente el movimiento que era apoyado por el oficialismo estaba debilitado. La gente está desilusionada. Los gobiernos no lograron solucionar los problemas sociales del país, que son la falta de salud, la falta de educación, la crisis económica, la falta de empleo, una inflación acelerada. Entonces hay un voto de castigo. O sea, este es un voto de castigo. Y es otra lección que nos da la historia. En América del Sur los votos son votos de castigo. En Centroamérica es diferente la historia. Entonces, ¿qué sucede en Argentina? En Argentina llega Milei con este discurso incendiario, reaccionario, moviendo a la gente y hasta, yo me acuerdo que, bueno, en una de las tomas lo vi inclusive con una de esas motosierras, ¿verdad? O sea, sumamente radical y uno dice, wow, ¿y este tipo cómo va a llegar a ser presidente, verdad? Y llegó a ser presidente. ¿Pero por qué? Por una coalición. Si nosotros vemos los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Argentina, él no sacó la mayoría de votos, pero la derecha saca la mayoría de votos. Entonces, ¿qué hizo? Negoció con la derecha. Bueno, repartámonos el poder, vámonos juntos, que tus seguidores voten por mí, y ahí la hizo. Si no, no lo hubiera hecho. Entonces, no es Milei realmente el que llegó al poder, es la derecha la que volvió al poder. Y ahorita ya el pueblo, ya Argentina está llorando porque Milei es el presidente, porque las primeras medidas que tomó ya tienen a Argentina con una inflación del 200%, según leí los últimos informes, y todos los derechos sociales que se habían conquistado y que se habían adquirido a través de estos movimientos y gobiernos populistas han desaparecido. Ese es el problema fundamental del populismo. El populismo promete mucho. Y entonces yo te voy a satisfacer tus necesidades, pero ¿cómo sostengo el satisfacer esas necesidades? ¿Cuál es la base económica para poder yo sostener todo eso? Ese es el problema fundamental. ¿Es un peligro? Sí, es un peligro. Bukele es un dictador. No todo el mundo quiere verlo de esa manera, solo por el hecho de que logró resolver el problema de seguridad en El Salvador no significa que resolvió todos los problemas del Salvador, ni que esa es la solución a todos los problemas del Salvador, porque fue una política reaccionaria. ¿Qué sucede? Cuando hay políticas reaccionarias, castigamos a justos, pagan justos por pecadores. ¿Hay desaparecidos en El Salvador? Sí. ¿Hay encarcelados que no deben de estar ahí? Sí. ¿Hay perseguidos políticos? Sí. ¿Es bueno eso? No. O sea, una cacería de brujas, ¿no? Donde al final de cuentas, yo, que bueno, soy salvadoreño, escucho a mi abuelo decir, es que siempre tienen que rodar cabezas que no tenían que rodar, pero, claro, él vive la guerra en El Salvador, ve el nacimiento del FMLN como un partido político y ve este bipartidismo y dice, es que si el lado derecho no me funciona, el izquierdo tampoco, llega el que me soluciona ese problema que tanto decía la gente, porque mi abuelo no quería subirse al bus porque tenía miedo, porque sabía que lo podían asaltar o que ese día lo quemaran, como pasa en el 2011, si no se llama el 2009, que le prenden fuego a uno de los buses. Y luego se le da el nombre a otra necesidad, la salud. A mi abuelo le llegan a dejar a su casa con el gran logo de Nayib Bukele, la bolsa con las medicinas. Entonces, para mi abuelo, Nayib Bukele es Jesucristo traído a la tierra. Y tenemos esta cacería de brujas, donde luego estas personas que aman el movimiento de Nayib Bukele, y como menciona Lali, no es una ideología, es una manera de hacer política, donde mi abuelo tiene Twitter ahora para publicar lo que saca él, tiene Instagram para poder publicar lo que dice él, y tiene en la televisión, YouTube, solo viendo discursos de él. Se vuelve un 100% un bombardeo mediático para que las personas solo piensen una cosa, y es, yo estoy bien y el resto de Centroamérica está mal. Entonces, yo lo veo como algo muy peligroso actualmente en El Salvador, este movimiento, porque sí no veo una manera que se detenga, porque la sociedad joven, que es lo que uno diría, ok, ve el problema, cada vez se inclina más también
porque la última encuesta que sacó la UCA, los jóvenes tienen un 90% a favor de él, porque ya no tienen miedo de llegar a las 11 de la noche a su casa, porque dicen, ok, sí, estoy mal, y sí, sé que él va a quedarse en el poder hasta que yo me muera, pero puedo llegar tranquilo a mi casa. Yéndonos un poco hacia el grande del mundo, la gente siempre tiende a ver a Trump como un símbolo malo, satánico. Uno dice el nombre Trump y todo el mundo se asusta. ¿Usted considera que es un líder populista, licenciada? Sí, sí es un populista. Sí. Sí es un populista porque su discurso está orientado a la población de Estados Unidos. O sea, y de hecho no es tan malo, pues. A mí sí me ponen a elegir entre Biden y Trump. Yo voto por Trump. ¿Por qué? Uno nunca hizo una guerra. ¿Cuánto cuesta arrojar una bomba en Afganistán o en Irán o en Siria? $1 millón. Una bomba cuesta $1 millón. Pero Estados Unidos vive de la industria del armamento, ya lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, Donald Trump llega con un discurso nacionalista. Lo que Donald Trump quiere es volver a construir el Estados Unidos grande, fuerte, desarrollado, que sea la potencia económica mundial. Y si nosotros observamos lo que está pasando en Estados Unidos, es tremendo. O sea, estamos hablando de un 35% de pobreza, de incremento de pobreza, de desempleo. La gente está viviendo en las calles, en los subterráneos. El problema de las drogas es increíble, ¿verdad? O sea, hay estados en Estados Unidos, por ejemplo en Luisiana, donde ustedes van. Bueno, yo no he ido, ¿verdad? Ni visa tengo, ni pienso ir. Pero bueno, lo veo en las noticias, ¿no? Y veo que la población está caminando como zombie por las drogas, ¿verdad? Por eso va a ser tan relevante el juicio de Juan Orlando, otro populista. Entonces, vemos que la población no tiene esperanza. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que con ese discurso y esa forma de hablar y esa personalidad haya gente que apoya a Donald Trump? Porque les está tocando el ego. O sea, les está diciendo, Estados Unidos no es de Estados Unidos. Es de ese montón de gente que ha venido aquí y que la ha arruinado. Y es un discurso populista, porque lo que quiere hacer es una conciliación entre esas masas populares que se sienten defraudadas, entre el capital, porque él representa el capital, y el Estado participando como el mediador entre esos dos sectores. Entonces, no hay que perder de vista eso, porque el populismo apunta a una armonía de clases. Y es justo lo que usted estaba mencionando con Bukele. Bukele ha logrado establecer una armonía de clases entre lo que son los movimientos sociales, entre lo que es la empresa privada, porque claro, él es un gran empresario, o sea, nació en cuna de oro, ¿no? Sí. Y él es el Estado. Yo soy el Estado, entonces yo tengo la capacidad de negociar, tengo la capacidad de favorecerlos a ustedes, los grandes capitales, y de favorecer a la población y mejorar sus condiciones de vida. Habrá que ver en esta segunda etapa qué sucede en su gobierno, porque hay una crisis económica muy fuerte. Sí, tocando este tema de lo que usted mencionaba, licenciada, y como mencionaba Miguel también, es bastante curioso ver hasta dónde podrá llegar esta dictadura. Es como un mal que la población salvadoreña está dispuesta a tomar con tal ellos sigan pudiendo llegar a salvo a su casa a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, que una mujer ya no tenga miedo de salir a la calle porque la van a secuestrar, la van a asaltar. Entonces es curioso ver cómo se acepta esta dictadura con una total aceptación, con un total sí, lo pudimos ver reflejado en las elecciones, ganando Nayib con más del 85%, que es algo realmente histórico, marcando así como ya de por sí el estándar. Si usted lo ve, el estándar de cómo debe ser este presidente, inclusive comparándolo con el resto de los presidentes en Centroamérica. Sí, es curioso porque recuerdo el primer gobierno de Bukele, él criticaba mucho a Juan Orlando, inclusive cuando se dio la reelección de Juan Orlando, él fue uno de los primeros en atacarla y decir que eso era antidemocrático y que no debería de ser reconocido. Y al final, pues él hizo lo mismo, ¿verdad? Aprendió un poquito de Juan Orlando y aplicó la misma medicina en El Salvador. Hay gobiernos autoritaristas, en el caso de Bukele, pues obviamente estamos frente a un gobierno autoritarista y populista, siempre y cuando ese gobierno satisfaga las necesidades de la población, como estábamos conversando tras bambalinas,
siempre y cuando satisfaga las necesidades de la población, pues vamos a estar bien. Si me da la medicina, si me ayuda con la seguridad nacional, si me ayuda a conseguir alimentos, si me va a dar una mejor calidad de vida, está bien, porque está cumpliendo, ¿no? Y eso es lo importante, está cumpliendo con las expectativas de la población y haciendo uso, pues obviamente, de un discurso populista. Entonces, si volvemos un poco a la pregunta, ¿qué tan dañino puede ser esto para las democracias? Pues hablemos de democracia también. ¿Cuál es el concepto que manejamos sobre la democracia? Y ese es otro elemento importante. Sí, exacto. Entonces, de cierta manera quisiera también tocar el punto de que estos discursos muchas veces tienen elementos que van muy allegados a la población, que conectan mucho con la emoción, con el corazón de las personas. ¿Usted considera de que esto podría ser tomado como una dinámica de manipulación que presentan estos líderes para ganarse la aceptación del pueblo? Es que precisamente esa es la dinámica del populismo. El populismo se orienta a darle respuesta a lo que la población quiere. Entonces, si yo como populista, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a detectar cuáles son las necesidades de la población y voy a orientar mi discurso hacia esas necesidades. Y es justo lo que hacen todos los populistas, o sea, Claro. me están pidiendo empleo porque hay desempleo, entonces voy a generar tantos empleos en mi gobierno. Y me están pidiendo hospitales porque la salud es mala, voy a construir tantos hospitales en mi gobierno. Y ese es el discurso que vamos a encontrar siempre dentro de lo que es el populismo. La cuestión es hasta qué punto se pueda sostener. La base económica del populismo ha sido uno de los talones de Aquiles de estos procesos y de estos gobiernos, ¿verdad? Llega un momento en el cual no hay dinero para sostener el populismo, entonces se viene abajo, comienza la crisis y la derecha vuelve a ganar. Y eso es justo lo que sucedió en Argentina, en Brasil también, cuando llega Bolsonaro, ¿verdad? Sí. Es un ejemplo claro. Lo que sucedió en Ecuador también, y ahorita Ecuador le está pagando duro con el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿verdad? La violencia que se ha incrementado. Bolivia es otro país que podemos ponerlo como ejemplo. Sobre todo América del Sur. América del Sur es un ejemplo muy interesante para hablar de populismo. No voy a mentir, me dio un poco de miedo cuando la LIC dijo... Yo como populista dije, cuidado, cuidado. Me voy a quedar en mis clases, dije yo. Nos tumban el podcast. Increíble. A mí como internacionalista y además como un estudiante y como joven, se ve un panorama muy oscuro, digámoslo, pero cuando damos la vuelta y vemos el récord histórico, vemos que la historia lastimosamente solo se repite, como mencionaba la LIC. En una de las clases que yo llevé con ella, lastimosamente el ser humano no aprende, porque, viene el líder que me dice a mí, te daré todo lo que los anteriores no pudieron. ¡Wow! El Mesías, piensan los votantes. Llega al poder, lastimosamente no logra cumplir por el tema económico, como mencionaba la licenciada. No lo logró, voy a castigarlo y voy a irme con el enemigo. Eligen el otro lado y comienza tirarse la pelota entre el pueblo, que sigue siendo traicionado por sus líderes, como mencionábamos antes. ¿Qué tanto van a poder aguantar los que están actualmente en el poder? Bukele, ¿qué tanto va a poder dar el brazo fuerte a torcer para poder decir hasta dónde? Porque, como mencionábamos, sí, el tema de la protección social con el tema de la seguridad está súper bien, pero ¿y la crisis económica dónde la estamos dejando? La inflación que está empezando a medio sufrir El Salvador con los costos, porque mi abuelo me menciona, lo que antes costaba tal vez 50 centavos de dólar, ahora me cuesta $1, casi $1.50. Entonces, eso sí, no están tan mal como nosotros con el tema del golpe económico, pero siguen sufriéndolo porque ser un país tan pequeño, la gran mayoría lo importan. Entonces, también vamos a ver qué tanto sufren esto en el futuro. Pero dejando a un lado a los nombres, Bukele, Trump, vámonos ahora con cómo funcionan estas mecánicas de control de masas y cómo se llega, porque ya no hablamos tan solo del populismo hacia la clase baja de la población, porque ahora los jóvenes universitarios votan a favor de estos líderes. Lic, ¿qué cree usted que es probablemente
la herramienta de dinámica de manipulación en cuanto a las poblaciones jóvenes más utilizada hoy en día. Porque ya no hablamos de 50 lempiras y el voto, porque hoy en día ya tenemos a los mercadólogos que utilizan ellos también, porque hay un bombardeo mediático hacia las poblaciones. ¿Qué considera usted que es en el siglo XXI, a pleno 2024, la mecánica más utilizada por estos líderes? Porque ya no le hablamos de ideologías porque ya me aplazaron hace unos momentos. ¿Cuáles son las mecánicas más fuertes que utilizan ellos hoy en día? Bien, rescato algunos elementos que menciona. No estamos, o sea, no asociemos el populismo a pobre. Uh-huh. No asociemos el populismo a clase baja. No es eso. Y lo decíamos al inicio, el populismo lo que hace es una articulación de movimientos sociales. Y los movimientos sociales se dan en diferentes estratos sociales. Movimientos sociales van desde los movimientos campesinos, obreros, magisteriales, estudiantiles. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes actualmente? Bueno, el populista lo que hace en su discurso es empoderar al joven. Lo que hace en su discurso es decirle al joven, voy a considerarte dentro de lo que son los sistemas de gobierno, vas a ser parte de los gabinetes de gobierno, vas a tener funciones dentro de oficinas estatales, te voy a empoderar. Te voy a dar la oportunidad sin pedirte 20 años de experiencia, claro, como se los pide la empresa privada, ¿no? Entonces, el discurso hacia el joven es un discurso de reconocimiento de su capacidad. De su capacidad en función de su formación profesional y de su formación política. También es importante que lo tengamos presente. La juventud tiene que formarse políticamente. Y en la medida en que la juventud se compromete con estos movimientos, en esa medida va a ser tomada en cuenta. Entonces, el discurso populista hacia los jóvenes es un discurso de acogida, en el cual yo le digo, sos una pieza clave de mi movimiento, sos una pieza clave de mi gobierno. ¿Por qué? Porque traes las ideas frescas. Exacto. Entonces, me vas a decir qué es lo que tengo que hacer para que ustedes como jóvenes se sientan mejor. Claro. Y parte de eso es incluirlos en el gobierno. Sí, esto lo podemos ver como es que es increíble el caso de El Salvador, cómo lo podemos tomar tantos elementos y poder en sí aplicarlos a todo esto que usted nos está mencionando, porque si se da cuenta, la mayoría de los jóvenes estaban muy allegados con Bukele. ¿Por qué? Porque, como usted mencionaba, se ve como una figura paterna, como mencionó Miguel, que amé ese ejemplo de que para el abuelo de Miguel era el Mesías, Bukele. Entonces, es como que le ha devuelto esta esperanza a los jóvenes, como que ya no es como que simplemente ellos se tienen que conformar, que ellos pueden ir más allá, pueden ser alguien, una parte clave en la sociedad salvadoreña. Entonces, es muy, muy interesante, es muy curioso ver cómo estos jóvenes han hecho estas revueltas, han puesto a Bukele en el poder. Pero sí es importante también que no nos vayamos tan lejos. Honduras también está lleno de jóvenes. O sea, el gobierno actual, el gobierno de Xiomara Castro, tiene muchos jóvenes en el poder. Y lo podemos ver, por ejemplo, el ministro, el del CIP es joven, el de Educación también es una persona joven. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos dentro del gobierno de Xiomara en el cual se ha reconocido a esa juventud, bueno, Fausto Cálix también sí, es otro joven, ¿no? Y se reconoció a esa juventud que en sus tiempos de estudiantes estuvo en las calles gritando en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, en contra de todo lo malo que existía en el país. Entonces, de alguna forma, los populismos también en el siglo XXI se están orientando a la juventud, porque al final de cuentas es la más numerosa, ¿no? Claro. Ya los viejos pues ya van de salida, entonces hay que enfocarnos en los jóvenes y los jóvenes son los que van a sacar adelante todo esto y van a seguir mi ejemplo. Así que lo tomo en cuenta, venga, que aquí forma parte de mi gobierno, yo lo estoy escuchando y usted va a jugar un papel clave dentro de lo que es el gobierno populista. Dando un poco de contexto ya, bajando las ideas como mencionan muchos licenciados, tenemos un país como el nuestro, donde los jóvenes son el ojo del huracán actualmente porque son los
llamados a la acción a generar cambios, pero tal como mencionaba la licenciada, los adultos ya van de salida y los partidos políticos quieren asegurar votos a futuro y los jóvenes son eso, son las personas que en teoría tenemos más tiempo de vida. Tenemos luego el mismo caso, pero copiando, pegando, porque ya hoy en día se habla de bueno, que da un poco de miedo, ¿no? El fenómeno buquelista en Latinoamérica, porque la gente sí le ha llamado fenómeno buquelista, porque o se comparan con él o lo atacan, pero al final de cuentas siempre lo tienen en el trending topic de todo. Twitter, Facebook, mi abuela tiene un grupo con con abuelas solo para hablar de Bukele. Entonces, vemos desde ahí cómo él es eso, un movimiento, ¿no? Pero, ahora bien, centrándonos para finalizar con este episodio que nos quedamos cortos de tiempo porque es tanto que abarcar y solo nos quedamos en América. Hablemos de que no tocamos Europa, no tocamos Asia, no tocamos nada más que América, bueno, El Salvador, Honduras y Sudamérica. Hablábamos y me quedo con una pequeña parte de todo lo que mencionó la LIC. El tema de la falta también de educación política que se tiene. Porque es cierto, los partidos políticos buscan jóvenes, pero les puedo apostar todo lo que yo tengo en este mundo que salimos actualmente al campus de Unitec San Pedro Sula y la gente tiene dos respuestas a la política. O la aborrecen completamente y se niegan a querer tocarla porque dicen eso no me toca a mí y eso que lo vea mi papá, yo solo quiero pagar mi recibo de la luz. Y el otro que o está completamente mal informado porque se queda con solo lo que dice la prensa, que es un problema, porque vivimos en unos medios de comunicación súper polarizados, donde solo se muestra lo que se quiere, donde se muestran, ayer la portada de la prensa era, además del juicio de Juan Orlando, el hombres encostalados. Entonces, hay tan poca información política. Así que preguntaré a una joven estudiante y a una licenciada que ve pasar jóvenes día tras día entre los pasillos de clase. ¿Qué podemos ver realmente en cuanto a educación política? Porque tenemos un claro flagelo en este aspecto, pero ¿qué podemos esperar para los siguientes años también? No sé si quiere comenzar Marcela. Bueno, ok, sí. Wow, pues la verdad que no puedo dejar de lado el hecho de que también la influencia de la política en los medios, porque tenemos que recordar cuál es el medio número 1, el más visto en Honduras. HCH, con nuestro querido Eduardo Maldonado, que posee una influencia increíble en lo que es la gente, pero es un medio con un montón de desinformación, un montón de noticias falsas, un montón de noticias que al fin y al cabo terminan siendo irrelevantes y del cual recordemos que la misma presidenta Xiomara Castro le otorgó un reconocimiento a Eduardo Maldonado por todos sus años de periodismo. Entonces él no se va a sentir más allegado a este gobierno o no va a tratar de polarizarlo más. Entonces sí hago como un énfasis en de que necesitamos una educación política, necesitamos de que los jóvenes no solo se queden con lo que ven, o sea, también hay que recordar que existen lo que es las redes sociales y muchas veces ya estos medios tradicionales ya se han pasado a lo que son los medios digitales y empiezan a publicar allí, empiezan a colocar sus segmentos. Entonces es esto lo que también llega bastante a los jóvenes e influye en su perspectiva de lo que es esta educación política. Entonces el poder investigar y poder indagar en lo que es ambas partes creo que sería una buena medida para poder educarnos como jóvenes dentro de lo que es este tema de la política. Bien, para cerrar, agradezco la invitación, ha sido muy, muy agradable estar aquí conversando con ustedes, me he relajado mucho esta conversación y voy a hacer una analogía con lo que acabas de mencionar y es el hecho de la premiación que hizo Xiomara a HCH y a Maldonado, es política. Y si no entendemos qué es política, esto nos dice mucho y nos está diciendo que no sabemos nada de política. El ser humano por naturaleza es un animal político. El problema es que los círculos de poder hacen que no nos interesemos en la política porque entre más la conozcamos, la dominemos y entre más educados estemos, más vamos a rechazar todo lo que sucede en el país. Así de simple. Qué bofetada para terminar este episodio.
Bueno, da un poco de miedo, pero también esperanza, porque es una manera de decirnos, ok, la sociedad en sí no quiere que nosotros sepamos de esto, hay que buscarla nosotros, porque si no lo buscamos nosotros y estamos esperanzados a que el que venga, ya vemos dónde estamos, porque lastimosamente hemos postergado, como sociedad y como generación, tendemos a prolongar los problemas y decir, no, mañana lo hago, mañana estudio. Y después salimos tronados en el examen y después salimos tronados en la política. Entonces, es una llamada a los jóvenes, ¿no? Estudiantes de Relaciones Internacionales, Derecho, Comunicaciones, todo lo que tenga que ver con un área especializada, porque la política es de todos, no es solo para los que estudian la política. Entonces, gracias por estar con nosotros, Lick. Primero, aceptar la invitación. Qué bueno que se haya relajado, porque nosotros estábamos también un poco tensos, diciendo, uy, qué aplazados vamos a salir, a saber qué tanto realmente sirvieron las clases. Gracias, Marcela, por estar conmigo el día de hoy. Bueno, por estar conmigo todos los días al final del día, porque es prepararnos para este podcast. La verdad es que estudiamos bastante porque queríamos no venir a decir una burrada aquí al podcast. No sé, Marcela, si quieres decir algo antes de que finalicemos. No, sí, claro, e igual, siendo este el primer episodio del podcast, se siente una tensión, se siente como que a partir de aquí esto va a marcar los demás episodios, y yo agradezco bastante la oportunidad de haber hablado con usted y haberme informado un poco más acerca del populismo, porque si usted me preguntaba usted a mí ayer a las 11 de la noche, ¿qué era el populismo? Yo no tenía idea. Entonces, es este enriquecimiento acerca del tema lo que a mí me encanta, es estar aprendiendo, y qué más de una persona tan educada y tan experimentada. Entonces, agradecemos mucho su invitación y me hace muy feliz de que usted le haya disfrutado esta conversación tanto como Miguel y yo.